Bien, regresamos, son las 7 de la mañana, 29 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy nos visita en el estudio, nos da mucho gusto saludar a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, la doctora María Teresa Guerra Ochoa. Doctora, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, gusto saludarte, Luis. Gracias por acompañarnos, doctora. Pues el día de ayer, justamente ahí en el Congreso, expresaron un posicionamiento en este tema de que tanto nos ocupa y nos preocupa en México, ¿no? Y aquí en Sinaloa, a los horticultores y a los fruticultores de los aranceles que está aplicando Donald Trump y que todavía no sabemos. Creo que ahorita debe estar una conversación de la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, apostamos a que pueda prevalecer la racionalidad. Creo que la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá ha sido por conveniencia de los tres países. No podemos pensar y vernos solamente empequeñecidamente, ¿cierto? Estados Unidos sigue siendo la principal economía del mundo, pero para que Estados Unidos pueda seguir compitiendo y no veamos solamente en el hemisferio, en el continente americano, para que pueda seguir compitiendo con Asia, que ese es, diríamos, su rival principal en cuanto vemos el crecimiento no solamente de la industria automotriz en varios de los países asiáticos, Japón, Corea, China, no, para que pueda seguir siendo ese país que está disputando ese comercio mundial, pues requiere necesariamente esa relación trilateral, porque incluso he escuchado cuando dicen, bueno, pero es que México solamente, Estados Unidos les significa el 15% de sus exportaciones, sí, pero tenemos que ver cuánto suma México junto con Canadá. La amenaza no solo es para México, y lo que hemos visto es a un presidente irracional. Creo que lo que vimos cuando estuvo frente al presidente de Ucrania, pues no son hechos que se deben de dar entre mandatarios. Por mala que esté la relación, bueno, en todo caso no promueves una reunión, debe haber el entendimiento. Entonces a eso apostamos. Ha habido como que amenaza, luego se mandan señales de que no va a ser tan rígido. ¿En qué sentido? Bueno, vimos que en el tema de los aranceles para el tema automotriz, bueno, ya se ha anunciado que va a haber una reconsideración. ¿A qué? ¿Por qué? Porque va a tener la presión interna, o sea, de los empresarios. Claro, los empresarios, imagínate que estén pensando, solo por mencionar, digo, a veces ciertas tiendas de autoservicio que están en todo México. Imagínate cómo el nerviosismo de que deben de tener. O sea, el nerviosismo no solo es en México. Y de allá mandan sus productos. Que le pongan a Costco, a Walmart. Sí. No, el nerviosismo no solo, exacto, no solo es en México, es allá, y la presión va a ser allá. Entonces, yo creo que yo lo he dicho mucho, un tema de chantaje, sí, en temas de seguridad, donde estamos obligadas y obligados no solo como país, sino en esa relación bilateral a hacer más esfuerzos, porque también lo hemos puesto sobre la mesa. El tema del armamentismo, Estados Unidos tiene que hacer todavía mucho más esfuerzos para que los cárteles de la droga no tengan ese nivel de armamentismo que han tenido. Entonces, ¿qué fue lo sobresaliente de este tema? Bueno, pues que los diferentes grupos parlamentarios, excepto el PRI, porque el PRI finalmente, aun cuando había manifestado que estaba de acuerdo con el tema arancelario y todo esto, va en respaldo a la presidenta. Pues no puede ir a nadie más, quien está haciendo las negociaciones. No vas a apostar a que un grupo parlamentario a nivel federal va a hacer esa negociación. Lo tiene que hacer la presidenta. Y yo creo que no es momento de regatear, que la presidenta tenga toda la fuerza, porque en la medida que se puedan conseguir condiciones ventajosas, eso no es para su gobierno solamente, es para la población. La relación bilateral México-Estados Unidos es indispensable, sin duda. A México le afectaría grandemente, a los sectores productivos le afectaría. Y en el caso de Sinaloa estamos hablando de un sector hortalicero con una alta vocación exportadora, que obviamente se vería afectado, que por cierto también en ese sentido de hortalizas y de alimentos, sobre todo suministro de alimentos, porque imagínate también, o sea, los insumos que manda México en temas de hortalizas son indispensables para muchos restauranteros. Entonces, finalmente, ¿el PRI había firmado o no había firmado los tres diputados de... Estuvimos en reunión en la permanente. Porque vimos que Irma Moreno lo señaló que ella no estuvo de acuerdo. Bueno, ella hace un posicionamiento en tema de aranceles, lo hace Sergio Torres, lo hace el PAN, el PAS manifiesta que está de acuerdo, entonces nos vamos en un comunicado. Ahí dijimos en la permanente, tomamos el acuerdo de hacer un comunicado conjunto.
Posteriormente, el día de ayer, sacamos el comunicado, se lee en el Pleno, porque ayer tuvimos precisamente una sesión extraordinaria con el tema de la no reelección y el nepotismo para acordar esa minuta. Entonces ahí se lee el posicionamiento, ahí no manifiestan nada, la diputada ahí estaba, pero posteriormente hace el comunicado. ¿Por qué? Porque va el tema de que en respaldo a la presidenta para la negociación. Esa parte. Entonces, esa parte. Obviamente ellos han manifestado que están también preocupados por todo lo que está aconteciendo, pero el tema, entonces, pues decimos, ¿quién va a negociar? No sé yo. Pues ella es la que está en la llamada pues ahorita, claro. ¿no? ¿Quién va a negociar? Pero bueno. Sí, de hecho no ha empezado la mañanera porque se supone que están en esa Yo llamada. confío mucho que van a salir acuerdos que sean en beneficio de ambos países, es necesario. Claro. Estados Unidos también está amenazado ¿en qué sentido? Europa está muy preocupada por las decisiones que está tomando el presidente, que han cambiado las decisiones que tenía el presidente Biden, y lo vimos como respaldaron al presidente de Ucrania. Sí. Entonces, y también Asia está, no solamente China, sino todos los países asiáticos también observando. Entonces, México es crucial. Sí. Ellos saben, incluso desde el mundo se está viendo, y eso hay que decirlo con buenos ojos, lo que la presidenta ha estado haciendo, a diferencia de algunos grupos políticos aquí que puedan querer regatear. En el mundo se ve un liderazgo fuerte de una presidenta que, frente a un presidente que a veces actúa de manera irracional, ha estado como estadista defendiendo los intereses de nuestros connacionales allá y de nuestros nacionales aquí, que son sectores productivos que les interesa mucho este tema comercial. Doctora, y en este sentido, en el caso de Sinaloa, pues ya hay afectaciones, nos han dicho pescadores, en el tema de algunas especies de escama que no han podido pasar a los Estados Unidos y que bajaron los precios en la frontera porque de allá no se las están llevando, ¿no? Ahorita no se los están pidiendo, aunque ya los tienen en la frontera, y tenemos cientos de tráileres parados también con hortalizas. Mira, ahorita. Luis, yo dije, tenemos 3 crisis y hubo un momento, yo siento que estaba atenuando un poco el tema de la seguridad con altibajos, pero no podemos negar que vimos situaciones muy, muy complicadas. Y decía, una impide ver la otra. Pero ya sabíamos, llegando Donald Trump, dijimos, el tema de la relación bilateral. Se viene una amenaza no solo para México, para el mundo. Y bueno, lo hemos visto, así como digo, a veces parecieran ocurrencias o parecieran, bueno, debe de tener sus razones, es un estilo del presidente. A veces hemos visto que vocifera más que a la hora de la hora, tiene que imponerse racionalidad, porque sobre todo por la presión. Él es un hombre de negocios y sabe que va a haber presión en ese sentido. Pero el otro tema ha sido la crisis hídrica, que también ha impactado. Entonces, realmente, hablando del tema pescadores, pues claro que preocupa. Preocupa que por el tema de exportaciones se vea afectado un sector que ya se ha visto también afectado por el tema de la sequía, y eso tampoco, o sea, por eso hablaba yo de que estamos enfrentando seguridad y ahora el tema bilateral. El tema bilateral ha sido momentos difíciles, pero los momentos difíciles ponen a prueba a los mandatarios, ponen a prueba a los gobernantes. Yo creo que la presidenta ha estado haciendo el trabajo, y en esos 3 renglones, ¿no? Se ha estado actuando, y desde el gobierno del estado también en esos 3 renglones se ha estado actuando, pero el tema bilateral pues le corresponde más al gobierno federal. Y desde el Congreso ahorita, ¿cuál es la agenda prioritaria, además de este tipo de temas? Bueno, hemos abordado en los temas de seguridad, ya ves que estuvimos manifestando cómo traíamos un paquete de iniciativas. Yo creo que el día de mañana presentamos el tema del coneo, hubo un ajuste a cómo venía la normativa, que tiene que ver con todo esto que nosotros coloquialmente llamamos los punteros, que de pronto vemos cómo hay altibajos. La verdad es que la normativa no permitía la aplicación, hicimos un ajuste, tuvimos reuniones de trabajo con la fiscal para poder garantizar que lo que vayamos a aprobar tenga más posibilidad de llevarse a la práctica. Entonces, y que además quienes sean procesados por ese tipo de delito no alcancen derecho a fianza. Estuvimos viendo el tema de ponchallantas, estamos viendo el tema de la unidad de inteligencia y de investigación criminalística, generarlo dentro de la Secretaría de Seguridad Estatal y para la Fiscalía Estatal. O sea, en temas de seguridad hemos generado una serie de iniciativas como grupo parlamentario de Morena que estamos afinando y que vamos a presentar en los próximos días. También en este mes de marzo, respondiéndole a los derechos de las mujeres, queremos ampliar en temas de bienestar. Sabemos que ya hay programas de gobierno federal, pero queremos, por ejemplo, que las acciones de vivienda se vayan encaminadas a jefas de familias solas, por ejemplo, que eso
es muy indispensable, que las mujeres que llevan juicios de pensión alimenticia se vean con más facilidades, que las mujeres que llevan juicios en temas de paternidad no se vean detenidas por un tema de una prueba de paternidad que cuesta bastante, que las mujeres que vivan violencia, el tema del programa, el agresor sale de casa, tenga más asideros para garantizar que sea el agresor quien tenga que abandonar ese espacio. Hemos conocido muchos casos muy crueles de mujeres que han perdido la vida dentro de su hogar. Entonces traemos para el mes de marzo la mejor manera de responderle a las mujeres es con un paquete de iniciativas que amplíe sus derechos. Y por supuesto estamos también trabajando en este tema de vinculación con sectores. Cumplimos la promesa que hicimos de tener una oficina de asesoría ciudadana y de apoyo y de gestión parlamentaria. Esto ya lo traemos el tema de Parlamento Abierto. Hemos tenido una agenda muy intensa. Tenemos 7 de marzo, por cierto, también hay que galardonar a nuestras grandes figuras. Tenemos una sesión solemne porque se va a inscribir el nombre de María del Rosario Espinosa en el Pleno. Que es como... es la primera vez. Totalmente distinto a lo anterior, ¿no? Porque generalmente, y no sé por qué, los nombres del muro de ahí del Congreso del Estado pues son de puras personas que ya fallecieron, ¿no? Exacto. Esta es la primera vez que se va a homenajear a alguien en vida, ¿no? Es la primera ocasión que hay un homenaje en vida. Ella estará aquí, hará uso de la palabra, dará un mensaje. ¿Por qué tiene que ver eso de que son personas fallecidas? Generalmente, si vemos los nombres, tiene mucho que ver con su desempeño público. Claro. En la política, en el quehacer, ya sea militar o político. Entonces hay siempre la duda cómo va a terminar su última etapa general Entonces, cuando esas eran las razones, estuvimos checando entidades y hay entidades que han puesto el nombre de personas vivas. Cuando hay una trayectoria, además no hay ninguna deportista y yo insisto, María del Rosario Espinosa es la única mujer en México, en todo el país, que ha obtenido 3 medallas olímpicas. Eso es suficiente. Viniendo de un pueblo que tú conoces bastante bien, de La Brecha. Entonces, la verdad es que su desempeño como deportista es de reconocerse y el Congreso es lo menos que puede hacer de reconocer. Esto es el 8 de marzo. ¿También? Esto va a ser el 7 mañana, porque hay que recordar que el 8 de marzo cae en sábado. Mañana mismo. Entonces estaremos también difundiendo los derechos, las reformas que hemos hecho. Tenemos una jornada de activismo junto con la Secretaría de las Mujeres el próximo sábado en una difusión de derechos y sobre todo esta oficina que tenemos de asesoría y de gestión parlamentaria. Invitamos no solamente a las mujeres, a los jóvenes que se acerquen. Ahí mismo se les apoya para hacer iniciativas y para gestionar diferentes cosas que sin duda se pueden ofrecer a las ciudadanas y los ciudadanos. Y no quiero olvidar que el 10 de marzo vamos a entregar la medalla Norma Corona a María Isabel Cruz Bernal. Ella es una madre buscadora. Ha sido una líder aquí en Culiacán. Es un tema muy sensible y lo menos que podemos hacer también como Congreso es visibilizar las luchas que ellas han dado. Y pues María Isabel ha construido un liderazgo y el Congreso lo único que está haciendo es manifestando institucionalmente los 40 diputadas y diputados que sabemos reconocer esas luchas y que también haremos las reformas legales correspondientes para responderles como víctimas. El próximo lunes, entonces. Eso sería el próximo lunes. Que ahí hay grandes retos, ¿no? Inclusive en el tema de presupuestos o unidades específicas para que las apoyen o que no tengan que ser los papás o las mamás, sobre todo las mamás, las que hagan ese trabajo de búsqueda, ¿no? Aunque venimos de menos a más en eso, hay mucho por hacer todavía en el tema de apoyo a colectivos y en el tema de presupuestos para víctimas y perfeccionar la ley estatal de atención a víctimas. Y el otro gran tema de los policías, doctora, también. Sí, ¿no? Estamos policías. Trabajando en lo de una carrera policial, en el tema de más ascensos para las mujeres, porque pensamos que eso también fortalece confianza. Como veamos, analicemos la estadística, son más hombres los que se involucran en delitos, y entonces al interior de las corporaciones falta fortalecer el mando de las mujeres, pero sobre todo generarles condiciones más dignas. Eso lo estamos tejiendo más fino por el tema presupuestario. Lo hemos hablado con el titular del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, pero también con el Secretario de Seguridad Pública, y sí vamos a presentar una iniciativa para que los policías, para además
hemos visto cómo han perdido la vida, nuestra solidaridad a las familias no solo de policías, sino todas las familias sinaloenses que lamentablemente en estos meses han enfrentado difíciles condiciones, algunos perdiendo vidas, pero pues las familias de los policías pues deben de tener también el apoyo que merecen. Todas las condiciones. En el tema del halconeo nada más nos preguntan ¿cuáles son las sanciones? ¿Se va a catalogar como delito entonces en esta reforma? Ha sido delito. El tema es que no era preciso y era una penalidad muy bajita. Muy baja. Entonces ahora poniendo una penalidad que el promedio de la pena no sea mayor de los 5 años, como va a ir, y no quiero adelantar mucho porque hay que respetar que tendrá que aprobarlo el Pleno, que no deja de ser más que una iniciativa. Esto va a la propuesta, y eso más o menos lo hemos platicado también con los otros grupos parlamentarios, es que no alcancen derecho a fianza. Que no alcancen fianza. No alcancen derecho siempre a fianza. y cuando pues se compruebe, ¿no? Que efectivamente hacen esa porque no dejaba de ser también hay porque que a veces a todos los que andan en moto si nos preguntan paran, ¿no? Exacto. Pero a veces es muy obvio, ¿no? También. ¿Por qué tarda, por ejemplo, iniciativas como esta? Porque también la tienes que tejer muy fino. Hubo estados donde se promovieron amparos en virtud de que cualquier tipo de práctica, como dices, pudiera entonces encajar en un tema de halconeo. Estuvimos revisando los estados donde hubo incluso acciones de inconstitucionalidad al haber aprobado este tipo de reformas. Entonces todo eso estamos cuidando, pero creo que ya hemos tejido, ya estamos en el último tejido y va a salir una buena iniciativa que va a servir a las y los sinaloenses. Pues atentos, doctora, a la agenda legislativa en el Congreso de Sinaloa. Pues sí, mucho gusto estar aquí saludándote, Luis Alberto, saludando a la audiencia y decirles que desde el Congreso del Estado estamos haciendo los mejores esfuerzos. Sabemos que muchas veces quedamos a deber como representantes populares, pero todo nuestro empeño y todo nuestro compromiso para seguir sirviendo a Sinaloa. Muchas gracias. La doctora Tere Guerra, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa. Vamos a una pausa, regresamos.